Así pues que no es como los hinayamas que únicamente se encierran en su interior y luego ya después quieren conocer afuera, como algunos monjes budistas que se privan de la sociedad, se privan del matrimonio, se privan de la relación con los demás, se privan del trabajo, se privan de todas las comodidades y se enclaustran en cavernas aisladas a meditar día y noche. Tampoco es así. Tampoco es que únicamente me voy a ubicar afuera y luego ya después voy a querer ver qué es lo que pasa dentro. Hay que llegar a una sabia síntesis entre el exterior y el interior. No es yéndonos a la tesis ni a la antítesis, sino llegar a la síntesis de todas las fuerzas. Esto es saber vigilarnos dentro de nosotros, saber conocernos a nosotros mismos y al mismo tiempo relacionarnos con la gente de afuera, sin ser víctima de los problemas de la gente de afuera y tampoco ser víctima de las broncas que traigo en mi interior. Es el camino más difícil, pero es francamente el mejor. Así que esas escuelas de los Magallanes, del Hinayama, son escuelas exclusivas de meditación que admiten a puras personas expertas en la técnica de la meditación. Y para que una persona entre a sus escuelas, pues casi tiene que ser un experto en esta técnica, ¿verdad? Estamos hablando, claro, ya de Oriente, no estamos hablando aquí en Occidente. Hay aquellas escuelas del Magallán, del Hinayama, cuando un discípulo quiere entrar a dichas instituciones a estudiar, le hacen una prueba. Aquí en Movimiento Gnóstico no hay ningún tipo de pruebas, la entrada es totalmente libre y gratuita. Pero allá, bueno, ellos se dedican a estudiar la meditación y le hacen una prueba de meditación para corroborar que esa persona tiene un poquito de conocimiento o que su conciencia, digamos así, está un poquito desarrollada. Y entonces le hacen una pregunta, pero no una pregunta de historia, no una pregunta de matemáticas o de química, sino una pregunta directamente a la conciencia que tenemos. Eso es una pregunta interior que escapa al conocimiento de la mente, que la mente no puede responder. Recordemos aquel caso, y se menciona mucho en las culturas antiguas, de cierto discípulo que llegó a una de esas escuelas del Magallán, del Hinayama, a querer entrar y estudiar la información que ellos dictaban. Y resulta que le formularon su pregunta, su prueba, ¿verdad? Y le daban aproximadamente unos 3 meses para que entrara en meditación y le diera respuesta a la pregunta que le hacían. Dicha pregunta se conoce en los términos que ellos usan como un koan. Un koan es una pregunta directa a la conciencia que tenemos. No es una pregunta de la mente. Es una pregunta que la mente no comprende, no le puede dar respuesta. Entonces aquel koan que le formularon fue el siguiente. Le preguntaron, le dicen, ¿por qué Bodhidharma vino del Oriente? Lógicamente es una pregunta que la mente pues no entiende, ¿verdad? Ajá. No puede responder. Bueno, el discípulo se fue a su casa, entró en meditación diariamente, se concentraba en la pregunta, se relajaba su mente, relajaba su cuerpo, trataba de dar respuesta, hasta que finalmente lo consiguió. Va frente a su maestro y le dice, el ciprés está en medio del jardín. Incoherente diríamos nosotros, ¿verdad? Nada que ver. Pero veamos, digamos, hablando en términos intelectuales para que todos comprendamos. La pregunta es la siguiente, le dicen, ¿por qué Bodhidharma viene del Oriente? Es obvio que a Bodhidharma lo toma él como su raíz, como su origen, como su parte interior, digamos, como su ser interior. Él le dice, ¿por qué tu ser viene del Oriente? Su respuesta, el ciprés está en medio del jardín. Es decir, que no viene del Oriente, ni del Poniente, ni del Norte, ni del Sur, viene del centro de nosotros, del lugar santo, de nuestro interior. De ahí que la respuesta estaba correcta. Y lo dejaron ingresar a dichas escuelas. Pero véase que son escuelas exclusivas en la técnica de meditación. Esto me recuerda también a Carlos Magno. Carlos Magno tenía un conocimiento muy profundo en esos aspectos. Pero desgraciadamente, les diré, lo utilizó mal, ¿verdad? Lo sedujo la política, lo sedujo el poder. Lo malo era que pueblo que él llegaba y conquistaba, entrevistaba a las personas y los iba pasando frente a él uno por uno y les hacía una pregunta tipo koan, pero no tan profundo como el que acabo de mencionar, un poquito más sutil, pero un koan de todas formas. Aquel que lo respondía bien lo dejaba vivo, y a que no lo respondía bien lo mandaba al paredón. Entonces, según la respuesta que le daban,
los dejaba vivos y les daba cierto rango. Las preguntas que él hacía, por ejemplo, preguntaba algo así, digamos, como: ¿quiénes son más aquí en la tierra? ¿Los vivos o los muertos? Alguien le contestó, ¿por qué? Alguien le contestó ahí y le dijo: bueno, son los vivos. ¿Por qué dices que los vivos? Porque los muertos en esa región ya no existen. Y estaba correcto. Lo dejó vivir. Otra pregunta que él hacía, por ejemplo, decía: ¿de qué color es el primer rayo del sol? Son preguntas, quiero que comprendan, que la mente no puede contestar. Si nosotros inmediatamente queremos dar una respuesta, ahí el error. La mente está muy fortalecida, quiere hablar demasiado. ¿Y qué tenemos que hacer? Frenar un poco el flujo mental. Frena tu mente. Deja que la respuesta advenga sola, de tu interior. Y así, les diré, los dejaba vivos si le daban una buena respuesta, y dependiendo la respuesta que le daban, les daba cierto rango. Algunos los ponía de soldados, algunos los ponía de consejeros, algunos los ponía de sacerdotes, en fin. Véase cómo se conoció mucho esto de la meditación. Así es. Bueno, y con eso nos damos cuenta de que detrás de la meditación hay historia, hay obviamente conocimientos muy importantes, ¿no? Que esos conocimientos son la base de una meditación, así que bueno, es importante conocerlos, porque si usted practica la meditación, a lo mejor no sabía esto, ¿no? Entonces es importante que parta también de las raíces originales. Hay que comenzar desde la base. Así es. Vamos rápidamente a un corte comercial. Regresamos aquí en Alternativas. Marca el teléfono en cabina, es el 441-0997. Alternativas del Observatorio, donde lo más importante eres tú. Donde lo más importante eres tú. Regresamos aquí en Alternativas. Ya estamos entrando en el último bloque, faltan ya 15 minutos, así que 15 minutos decimos, es un cuarto de hora, pero no realmente en radio se consume mucho el tiempo. Sí, entonces sí queremos así como que difundir la información preliminar acerca de la meditación, así que seguimos con esto. Por supuesto, mediante la meditación, con esta técnica nosotros podemos estudiarnos a nosotros mismos, irnos conociendo un poco a nosotros mismos. Recordemos: hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. De ahí que es muy importante nosotros estudiarnos a nosotros mismos, irnos conociendo poco a poco. Con la técnica de la meditación podemos muchas veces, por ejemplo, salir, digamos, del estrés, relajarnos un poquito, tomar una buena decisión en relación con los problemas que tenemos, no sé, digamos, en el trabajo, digamos, en la familia, etcétera. De ahí que la técnica de la meditación, pues sí es bastante importante nosotros conocerla y practicarla un poco para ir entrando poco a poco. Se dice que practicar la meditación es algo así como dar los primeros pasos en nuestro interior. Claro que tenemos que ir poco a poco, ¿verdad? Así como a un niño, digamos, llega a la escuela, pues primero le van a enseñar lo que son los números, ya después le enseña a sumar, a restar, ya después la multiplicación, y así hasta que haga fracciones, etcétera. Así igual nosotros tenemos que ir primero poco a poco conociendo las bases de la meditación, por ejemplo, saber de dónde viene, cuál es su origen, para qué me sirve, para ya más adelante entrar de lleno a la técnica. De ahí que la meditación se ha estudiado y se le tiene mucha importancia en distintas culturas. Por ejemplo, los brahmanes en el Islam, ellos están obligados, de hecho, a practicar la meditación, y no una vez, 5 veces al día. Y es obligación para ellos. Claro que lo hacen ellos con una gran alegría y lo practican. Por ese motivo, por ejemplo, en algunas industrias de allá del vecino país del norte, de Estados Unidos, pues resulta que cuando llegan las personas a pedir trabajo, inmediatamente les preguntan: ¿qué religión practicas? Y si el otro contesta: no, pues soy islámico, pues resulta que no le dan chamba. ¿Por qué? Porque dicen: no, pues va a estar trabajando y de repente va a dejar la chamba y se va a poner a meditar. Y de hecho sí es, no les interesa nada, se dejan todo absolutamente. Y eso lo va a repetir 5 veces. De ahí que dicen: no, pues mejor no. De ahí que sí se conoce un poco, les diré, esto de la meditación. Es a lo que quiero llegar. Se conoce en la industria, se conoce en las empresas este aspecto de la meditación. La meditación
debe tomarse como una urgencia, ¿verdad que sí? Para un desarrollo interior, para salir de los problemas en los que estamos, para nosotros mejorar nuestra calidad de vida, para tomar buenas decisiones en los distintos problemas que llevamos en la vida. La meditación debe de practicarse con el anhelo de cambiar, de transformarnos. De nada sirve que a una persona se le obligue a practicar la meditación. Sería como se dice, de nada sirve llevar a un caballo al río si el caballo no quiere beber. Así igual entre nosotros. Tenemos que primero comprender la urgencia de salir de los problemas que cargamos. Tenemos que comprender la urgencia de transformarnos, de irnos conociendo. Y cuando se siente esa urgencia en nuestro interior, entonces ahora sí, entrar a la técnica de la meditación. Así pues que la meditación me permite conocerme quién soy. La meditación es algo así, digamos, como un instrumento de estudio. Así como existe el microscopio, que nos muestra la vida de las bacterias, así como existe el telescopio, con el cual podemos, aunque sea muy incipientemente, conocer la vida de los planetas y de las estrellas, constelaciones, la meditación me sirve como un instrumento que me muestra la realidad desde una hormiga hasta un sol. La meditación me muestra la realidad de un átomo a una constelación. De ahí que la meditación es algo así, digamos, como una herramienta de estudio, como una herramienta de trabajo para aquellos anhelantes a toda esta cultura maravillosa de nuestros antepasados. Claro. Existen muchas técnicas distintas de meditación. Existen distintas prácticas. La yoga habla de algunos puntos, pero desgraciadamente como que no lo saben explicar muy bien. Este aspecto de la meditación debe estudiarse, claro, en forma, digamos, profunda, ¿verdad? A fondo. El día de hoy hemos querido dar una introducción en estos aspectos. Claro, por el tiempo que tenemos pues es reducido y este aspecto es muy profundo. Hay que estudiarlo con mucho cuidado. Pero hoy por hoy les diré que podemos comenzar haciendo una pequeña relajación de nuestro cuerpo, sentándonos por ahí en una cómoda silla, o bien en un sillón, o bien recostándonos en nuestra cama. La posición no interesa mucho. Lo importante es que el cuerpo esté bien relajado, todos los músculos, todos los huesos, totalmente relajados. No tomar posiciones muy estéticas, que son a lo mejor un poquito incómodas, sino una postura en la cual estemos bien relajados. Los ojos deben de ir cerrados. Concentrémonos ahora en la mente, en dejar la mente totalmente quieta y sin ningún pensamiento. Indudablemente que la manera más elocuente de pensar, aunque parezca sorprendente, está en no pensar. Que la mente esté totalmente quieta y serena. Entonces viene lo nuevo, cuando la mente queda totalmente callada, dentro, fuera y en el centro. Hagámoslo así unos 10 minutos diarios. Que llega por ahí el pensamiento, no sé, de alguna deuda que tenemos que hay que pagar. Bueno, pues ya veremos luego cómo lo vamos a hacer. Quitamos el pensamiento con la voluntad. Que llega luego el pensamiento, no sé, de la pareja sentimental. En ese momento no estamos con él o con ella. Quitamos el pensamiento con la voluntad. Que llega el pensamiento por ahí, la familia, que tengo un mes que no lo visito. Quito el pensamiento. Y así, vamos a ver nosotros que la mente manda un flujo impresionante de pensamientos. Pero conforme los vamos quitando, como que se va calmando la mente, se va serenando. Y los pensamientos se van haciendo cada vez, digamos, menos, hasta que la mente queda completamente quieta. Unos 10 minutos diarios va muy bien practicar esta técnica, que es muy sencilla de la meditación. Hay muchas técnicas más profundas y distintas. Aquellos que quieran conocerlas, acérquense con nosotros al movimiento gnóstico. Hoy por hoy, hagámoslo así. Y es una técnica formidable para ir relajando un poquito la mente que tenemos y nos dejando nosotros con nuestra mente quieta y serena. Vamos a encontrar que cuando la mente queda quieta, advienen a nosotros innumerables aspectos interiores, enseñanzas y, en fin, distintos aspectos. Lo importante es practicar. Así como hay muchos hábitos mecánicos,
No sé, por ejemplo, lavarnos las manos antes de comer. Así hay hábitos conscientes, como esta técnica de la meditación. Recordemos que la práctica hace al maestro. Que practicamos todos los días, unos 10 minutitos nada más, es suficiente para irnos adentrando en estos aspectos formidables y maravillosos de la meditación. Vea que la meditación es muy importante entonces, conocerla, practicarla. Se ha estudiado a fondo en distintas culturas. Los mexicanos antiguos la estudiaron con mucho cuidado. En la India se estudió con mucho cuidado. En Persia, en el Tíbet, en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Viene a la memoria cierto caso de un discípulo que quería entrar a una escuela de los Magallanes. Su maestro le formula la pregunta, el koan, y el discípulo se va a su casa a entrar en meditación para darle respuesta a la pregunta. Sin embargo, les diré que en cuanto más se relajaba, y más se relajaba, con los ojos cerrados, claro, porque siempre hay que meditar con ojos cerrados, y eso que queda entre paréntesis, ¿verdad? Siempre ojos cerrados. Pues veía él en su interior una araña gigantesca, peluda, bien fea, y la veía cada vez más, así, más tangible, más real. Se relajaba más y la veía más tangible, y se relajaba más y la veía más física, más viva, y la veía gigantesca, hasta que llegaba el momento en que la araña saltaba encima de él a querérselo comer, y él sentía miedo, y al sentir miedo rompía la técnica, la práctica. Bueno, volví a meditar y otra vez lo mismo, volví a meditar y otra vez lo mismo, y así estaba desesperado. Fue frente a su maestro, que estaba prohibido, no lo podía ver hasta el momento que tuviera la respuesta a la pregunta, y fue frente a su maestro, se arriesgó y le pidió un consejo. Él le dice: maestro, yo medito todos los días, quiero dar respuesta a la pregunta que usted me ha hecho, pero veo una araña con estas y estas características, y cada vez que me relajo la veo más, y la araña me ataca. El maestro tomó un poco de pintura roja y le marcó una X en el plexo, en su ropa, aquí en la región del ombligo, ¿verdad? Y le dijo: vaya a su casa a meditar. Pero maestro, vaya a meditar. Y el discípulo se fue. Llega a su casa, entra en meditación y otra vez la misma araña. Se va relajando y otra vez más tangible. Con la misma ropa. Sí, ese él traía su ropa y se va relajando y la ve cada vez más física y más física y más tangible. Y cuando la araña brinca, ya cuando la ve así muy física, muy real, la araña brinca para caer encima de él, querérselo comer a él. Resulta que él ve en la panza de la araña la misma cruz que el maestro le había marcado a él. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que está en contra de nosotros, para que nosotros no nos podamos conocer a nosotros mismos, para que nosotros no podamos entrar en estos estudios y en estas culturas, no está afuera, está dentro de nosotros mismos. Son ciertos aspectos inhumanos que podríamos denominar como la lujuria, por ejemplo, el orgullo, la codicia, la envidia. Todos esos aspectos luchan en contra de nosotros para que nosotros no podamos entrar en estas maravillosas culturas. Híjole, pues bueno, es un claro ejemplo, ¿no? De que realmente la meditación es muy importante, y por tal motivo, hoy en la actualidad se le ha dado más importancia, como lo mencionábamos, ¿no? En el trabajo se asigna ciertos tiempos, etcétera. ¿Por qué? Porque es un momento en el cual lo principal es de conocerse uno mismo, buscar respuestas, relajarse, evitar a lo mejor problemas internos, ¿no? Exactamente. Inclusive enfermedades como el estrés, el cansancio, la fatiga, que teniendo estos, pues desencadenan otras enfermedades, ¿no? Que a la larga puede ser más. Oye, Arturo, pues bueno, invítanos a conocer más de la meditación, a Movimiento Gnóstico. Recuérdanos el domicilio, los horarios, y los días que podemos acudir. Claro, con el mayor gusto. Nuestro Movimiento Gnóstico está aquí en León, Guanajuato, en la calle 5 de febrero, número 521, Interior 5. Pero a cualquier ciudad que ustedes vayan, van a encontrar ahí un Movimiento Gnóstico, van a encontrar ahí gentes preparadas, educadas, serias, que les van a dar esta información totalmente gratuita, porque en el Movimiento Gnóstico no buscamos el lucro, lo que nosotros buscamos es difundir esta cultura a toda la humanidad. Aquellos que quieran comunicarse para saber las fechas del inicio de cursos, pueden hacerlo al 477-249-5462. Las conferencias son los días lunes, miércoles y viernes, de 7 a 8 de la noche.
Bueno, si usted a lo mejor le faltó algún número, algún dígito, con gusto marque cabina y aquí se lo proporcionamos también. El número personal de Arturo Franco. Sí. Ok. Bueno, Arturo, muchísimas gracias. Gracias. Nos despedimos. Mañana lo esperamos, mañana martes, en punto de las 9 de la mañana, a través del 910 de su AM, su Lucero Gama, y que tenga un excelente inicio de semana. Alternativas del Observatorio, donde lo más importante eres tú. Donde lo más importante eres tú. Date un tiempo. Alternativas del Observatorio. Entrevistas, cine, belleza, salud, nutrición, deporte, ciencia y hasta fútbol hecho para ti. Alternativas del Observatorio, donde lo más importante eres tú. Donde lo más importante eres tú. Así pues que no es como los hinayamas que únicamente se encierran en su interior y luego ya después quieren conocer afuera, como algunos monjes budistas que se privan de la sociedad, se privan del matrimonio, se privan de la relación con los demás, se privan del trabajo, se privan de todas las comodidades y se enclaustran en cavernas aisladas a meditar día y noche. Tampoco es así. Tampoco es que únicamente me voy a ubicar afuera y luego ya después voy a querer ver que pero es francamente el mejor. Así que esas escuelas de los Magallanes, del Hinayama, son escuelas exclusivas de meditación que admiten a puras personas expertas en la técnica de la meditación. Y para que una persona entre a sus escuelas, pues casi tiene que ser un experto en esta técnica, ¿verdad? Estamos hablando, claro, ya de Oriente, no estamos hablando aquí en Occidente. Hay aquellas escuelas del Magallán, del Hinayama, cuando un discípulo quiere entrar a dichas instituciones a estudiar, le hacen una prueba. Aquí en Movimiento Gnóstico no hay ningún tipo de pruebas, la entrada es totalmente libre y gratuita. Pero allá, bueno, ellos se dedican a estudiar la meditación y le hacen una prueba de meditación para corroborar que esa persona tiene un poquito de conocimiento o que su conciencia, digamos así, lo que pasa dentro. Hay que llegar a una sabia síntesis entre el exterior y el interior. No es yéndonos a la tesis ni a la antítesis, sino llegar a la síntesis de todas las fuerzas. Esto es saber vigilarnos dentro de nosotros, saber conocernos a nosotros mismos y al mismo tiempo relacionarnos con la gente de afuera sin ser víctima de los problemas de la gente de afuera y tampoco ser víctima de las broncas que traigo en mi interior. Es el camino más difícil, pero está un poquito desarrollada. Y entonces le hacen una pregunta, pero no una pregunta de historia, no una pregunta de matemáticas o de química, sino una pregunta directamente a la conciencia que tenemos. Es una pregunta interior que escapa al conocimiento de la mente, que la mente no puede responder. Recordemos aquel caso, y se menciona